Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Creo que es un tema muy desafiante. Me gusta mucho escuchar a Jorge explicar o dar su opinión de que la exploración debe ser considerado un sector en sí mismo y no un apéndice de la minería, y muchas veces, además, al considerarlo como parte, sobre todo cuando se confunde con la industria de la minería a gran escala, también eso genera distorsiones en cómo nos enfrentamos a las regulaciones que debemos diseñar y ejecutar para este sector. La invitación que se me ha hecho hoy día y en lo que yo me voy a centrar tiene que ver en el análisis de distintas medidas que han tomado los países frente a este momento bajo del ciclo, ¿no? No voy a hacer mucho análisis de las razones de esta baja en el precio o el análisis de lo que algunos llaman el término del superciclo, sino que más bien lo que hemos hecho para esta presentación es revisar cómo los países han reaccionado frente a esto, ¿ya? Esto es un poco entrar en la psicología de los países, digamos. Normalmente en el ciclo alto vemos mucha tendencia a trabajar y aumentar los impuestos que se aplican a la minería, pero en los ciclos bajos también tenemos algunas acciones que son las que vamos a analizar hoy día. Y en esto, una de las conclusiones a partir de la investigación que hicimos para la presentación de hoy es que este tipo de medidas se toman tanto en países donde la minería es una industria consolidada, como aquellos países que podríamos o denominamos emergentes, es decir, donde su industria minera, en particular la exploración, no tiene un nivel de desarrollo como lo tienen países como Chile, como Canadá, como Australia, sino que están, vienen en una segunda generación. Y al final me voy a referir de manera especial a una tendencia que existe hoy día en distintas legislaciones y que tiene que ver con los sistemas de otorgamiento de concesiones, que es algo que ya lo vemos aparecer desde hace unos 4 o 5 años en distintas legislaciones, y creo que hay que, sobre todo para los que asumo que la mayoría de ustedes está en la industria de la exploración, no solo en Chile, sino que en otras jurisdicciones también, y creo que hay que prestarle atención a esa tendencia. Como decía, los países frente a esta baja en el ciclo toman distintas decisiones. Para efectos metodológicos buscando una manera de agruparlos, podemos decir que estas decisiones o estas acciones tienen que ver principalmente con 3 ámbitos. Se traducen en medidas regulatorias, en medidas que tienen relación con su institucionalidad minera, es decir, tanto con su institucionalidad para el otorgamiento de concesiones o licencias, como su institucionalidad para la fiscalización. Y un punto siempre presente es cómo los países enfrentan esto a través de, o pretenden solucionar estas dificultades a través de cambios en su tributación. Como decía hace un rato, estas acciones las encontramos en todo tipo de países, es decir, en países donde la industria está consolidada, como vamos a ver acá algunos ejemplos de Canadá, de Australia y de Perú, donde tenemos una industria minera ya en un nivel de desarrollo importante, como también en algunas jurisdicciones o países emergentes. En el caso de Canadá, como
asumo que la mayoría de ustedes saben, el sistema de concesiones funciona a partir de concesiones administrativas, es decir, es la autoridad o el poder ejecutivo quien otorga una concesión. Y él diría que prácticamente en todo su territorio o respecto de prácticamente todos los minerales funcionan con lo que conocemos como el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, quien presenta una solicitud va a tener una preferencia respecto de quienes vengan posteriormente. Hay excepciones que en general tiene que ver con, y esto lo encontramos tanto en Canadá como en Australia, que tiene que ver con minerales específicos, por ejemplo, el uranio, o si hacemos un paralelo con lo que se intentó en Chile hace unos años atrás, el litio, de manera de otorgarlo no a través de una concesión minera, sino que a través de un contrato especial. Pero quedémonos con que las concesiones se otorgan en base a este principio. Y Canadá ha sido muy activo ha sido un país muy activo en la implementación de estas medidas que permiten aliviar de alguna manera la baja en el ciclo. Y algunas de ellas, y creo que es importante mencionarlas en este foro, son las que tienen que ver con la industria de la exploración. En marzo del 2015, o sea, recién, hace un par de meses, se anunció la extensión del Mineral Exploration Tax Credit. Esto estaba considerado hasta el 31 de marzo del 2015, se extendió por un año hasta marzo del 2016 y además se determinó que van a ser calificados como gastos deducibles de las actividades de exploración, aquellos relacionados a los estudios ambientales y las consultas públicas que las empresas de exploración deban llevar a cabo y presentar a la autoridad como condición para el otorgamiento de una concesión de exploración. Es decir, tenemos una base mayor de gastos que vamos a poder deducir. También Canadá ha tomado ciertas medidas más en el ámbito regulatorio o de sus instituciones. Como ustedes saben, Canadá funciona en base a sus provincias. En el caso de Ontario existe una modificación a su ley minera en el año 2009 y uno de los efectos de esa implementación, que no es del 2009, que lo podríamos atribuir a la anterior baja del ciclo, sino que es del 2015, que ya tiene que ver con el contexto de hoy, es la implementación de un sistema online y una mejora en la administración de la propiedad minera. Normalmente estas decisiones tienen relación o la intención es poder disminuir en particular los tiempos de otorgamiento de las concesiones. Quebec también hace un par de años tomó algunas medidas que tienen relacionadas a los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras. Se reemplazó la exigencia de un estudio de factibilidad por un estudio de mercado que algo más liviano, digamos, por lo tanto también más barato y probablemente más rápido de preparar. Y también se eliminó el requisito que existía de lo que en Chile llamaríamos un permiso sectorial, ¿no es cierto?, que era condición para el otorgamiento de la concesión, relacionado al plan de rehabilitación y restauración del área donde se lleva a cabo la exploración. Siguiendo con lo que encontramos en otros países consolidados, Australia, igualmente concesiones administrativas, muy excepcionalmente el tema de la subasta. Dentro de sus medidas regulatorias institucionales, Queensland refundió las leyes que tenían que ver con la minería, esto con el fin de no solo simplificar, pero también evitar que existan duplicidades en normas o en cuerpos regulatorios. Y esto con el objeto de tener un régimen jurídico que fuera más transparente, que otorgara más certeza, más predecible, etc. Y nuevamente
siempre atrás de estas decisiones y creo que también relacionado a lo que mencionó Jorge hace un rato en el estudio de Cochilco, buscando una reducción en los tiempos de aprobación de las solicitudes. En materia tributaria, en los últimos 2 años también Australia ha estado activo, implementó una limitación a un beneficio tributario que tiene que ver con la venta de proyectos, es decir, solo se aplica cuando en la segunda venta o entre la primera y la segunda venta ha habido inversión de por medio, lo que busca disminuir la especulación. Hay una larga y sabrosa historia con la aplicación del Mineral Resource Rent Tax y después cuando fue reemplazado por el Super Tax y cómo eso finalmente estaba generando mucha presión en las compañías mineras. Yendo a algo más concreto que tiene que ver con la exploración, se prorrogó por 1 año más un relief del pago del 50% del impuesto relacionado al hierro. Se estableció un precio de $90 australianos. Bajo ese umbral se sigue aplicando esto. Esto fue aprobado recientemente por el Parlamento australiano. Y además se crea el Exploration Development Incentive, que es un plan enfocado directamente en compañías de exploración de manera de alivianar su carga fiscal en los próximos 3 años. Son $100 millones australianos que se han destinado para este objeto. Perú también lo consideramos un país con una minería consolidada, también concesiones administrativas. Creo que todos los que están en el tema de la exploración saben que es un país donde tiene un catastro bastante ordenado y la verdad que las dificultades han venido más bien por el lado social. Y Perú también ha tomado algunas medidas más en lo regulatorio institucional, no en el lado de los impuestos, con una modificación a la ley de minería relacionada a los contratos de estabilidad tributaria. Sí, se establece aquí, tengo que decirlo, como condición de que sean inversiones mínimas de $10 millones, lo que es razonable porque permite establecer un cierto umbral, digamos, para el otorgamiento de ciertos beneficios o estos beneficios de la estabilidad tributaria. Y una cosa que es bastante interesante, ya más en el ámbito de lo que llamamos soft law, el Ministerio ha sido muy activo o tiene la intención de acompañar los procesos de exploración y ayudarlos en materias de relacionamiento comunitario, de manera de poder bajar la presión que estos proyectos puedan enfrentar en terreno. Vamos a revisar ahora 3 países que llamamos emergentes. Colombia tiene un sistema de otorgamiento de concesiones que denominamos mixto, es decir, la regla general es primero en tiempo, primero en derecho, pero existe una excepción que no está en su ley de minería, sino que está en lo que en Colombia denominan ley del plan. Cada gobierno, al inicio del gobierno, envía una ley con un plan de desarrollo económico para los 4 años de gobierno, y ya en el primer gobierno del presidente Santos, del año 2010, se estableció que respecto de ciertos minerales estratégicos se determinarían áreas mineras estratégicas o estratégicas mineras, y respecto de esas áreas tendrían que otorgarse concesiones a través de procesos de selección objetiva, es decir, subasta o remate. En materia regulatoria e institucional, esto es del año 2015, la Agencia Nacional de Minería, que es el ente encargado de otorgar las concesiones, ha estado muy activa en mejorar, y esto viene desde ya hace por lo menos 1 año y medio o 2 años, un trabajo para mejorar el sistema de lo que ellos llaman el radicador, que no es más que una plataforma web a través de la cual se hacen las solicitudes de concesiones y de ahí parte todo el proceso para el otorgamiento.
de las concesiones y la firma de los contratos. Hace unos meses, cuando el presidente Santos asumió su segundo periodo, hizo el anuncio de un plan especial para aumentar la productividad en distintos sectores, y uno de ellos es lo que se denomina el sector minero energético. Coloquialmente lo llama el presidente la locomotora minera, digamos. Estableció 7 locomotoras que se supone que son quienes empujan, los sectores que empujan la economía, y la minería está dentro de eso. En materia tributaria, se bajó en un 50%, esto es un promedio porque varía según el mineral, el monto de la patente minera, y esto lo menciono acá porque me parece relevante decir que especialmente aplica a la etapa de exploración. Y también una medida que vamos a ver que también está implementada en Ecuador de distinta manera, pero tiene que ver con bajar los aranceles de los equipos y los insumos críticos para la minería, ¿ya? Esto en general tiene a veces alguna complejidad en su ejecución. Yo no sé si alguien está familiarizado con este tema, pero todo el tema de las partidas arancelarias, los códigos de cada bien o equipo que se quiere importar es algo bastante complejo. Entonces el anuncio uno lo toma siempre de manera positiva, pero hay que preocuparse de que eso quede bien implementado porque no es sencillo de hacer. En el caso de Ecuador, tenemos una legislación relativamente nueva, del 2009, un país que ha estado preparándose, digamos, para recibir la minería. Quizás la reflexión ha tomado más tiempo, y cuando debía llegar, digamos, o todo esto debía estar en el ciclo alto, bueno, el ciclo bajó, ¿eh? Entonces ahora hay que ver cómo esta estructura permite, digamos, o soporta el tiempo que va a tomar cuando el ciclo levante nuevamente. En el caso de Ecuador, la regla general de otorgamiento de concesiones en la nueva ley es a través del sistema de subasta o remate, que es un cambio bastante esencial. Y esto tiene que ver con lo que mencioné al principio de esta nueva tendencia que varias legislaciones, incluida esta, han buscado de que las concesiones, incluso en etapa de exploración, se entreguen a través de subasta. Ecuador ha sido muy activo, especialmente en materia tributaria. En lo institucional podemos mencionar que en febrero de este año se tomó la decisión de crear el Ministerio de Minería. En lo personal me parece una decisión bastante acertada, especialmente tener el tema minero dependiendo de un ministerio de petróleo y minas en un país donde la actividad es eminentemente petrolera. Finalmente hacía que la minería no tenía la relevancia que debiera. En materia de impuestos, entre octubre y diciembre del año pasado, se aprobaron una serie de reglamentos relacionados a otorgar estabilidad tributaria. Expresamente se incorporó el principio de depreciación acelerada para la minería. Se implementó una buena metodología para la aplicación del ajuste soberano y el impuesto a la ganancia extraordinaria. Si al final alguien tiene una pregunta lo puedo explicar más. No tengo mucho tiempo ahora hasta el término de la presentación, pero la verdad que se mejora bastante. Y también está el tema de la disminución de los aranceles, similar a lo que mencioné en Bolivia. Zambia, que es otro país que podemos considerar emergente, tiene un sistema mixto también, similar a lo que señalé respecto de Colombia. Hay un proyecto de ley en curso donde lo que ha declarado el gobierno, y aquí hay una asesoría también de organismos internacionales, es que la idea es traer a la legislación local las mejores prácticas internacionales. Se anunció una revisión de los impuestos. Sí, lo que ya ocurrió es que, como decía antes, la psicología de los países, cuando el ciclo está bueno, la tendencia natural es a tratar de aprovechar o de tomar una parte de esa ganancia, ¿no es cierto? En el caso de Zambia,
tanto la minería open pit como subterránea tenía una regalía de un 6%, se subió a un 20% y a un 8% respectivamente, y después de una nueva discusión volvió a bajarse y quedó en 9 y 6. Para terminar, me voy a pasar un minuto. Tenemos esta tendencia que les mencionaba, sistema mixto, como lo señalé, en Colombia, en Zambia, sistema preferencial en Ecuador, en Afganistán. O sea, ya vemos que algunos países empiezan a incorporar este criterio de las subastas para el otorgamiento de concesiones. ¿Cuál es, en lo que hemos visto, un patrón común? Los países que en general están haciendo esto son países que tienen alguna historia o alguna mayor influencia del petróleo. Entonces, básicamente lo que están buscando es trasplantar lo que funciona en petróleo con las llamadas rondas petroleras a el sistema de otorgamiento de concesiones. Y los argumentos puestos, digamos, si alguien no conoce cómo funciona la exploración, le pueden sonar bien. Es un proceso más transparente, permite elegir a quién le vamos a otorgar la concesión, permite determinar ciertos objetivos claros, y además lo vamos a hacer, como lo llaman en Colombia, a través de un proceso de selección objetivo, ¿no es cierto? El problema es que, como ustedes saben, esto no tiene mucha relación en la forma en que funciona la exploración. Por de pronto, en una etapa de exploración, difícilmente podemos saber qué tenemos, o menos cuánto vale lo que estamos entregando en una concesión o en una licitación. Si vamos a licitar o a hacer una subasta de un proyecto que por alguna razón volvió al Estado, por ejemplo, Pueblo Viejo en República Dominicana, eso sí, a mí personalmente me hace sentido. Sabemos que hay, lo podemos valorizar y por lo tanto sí se puede hacer un proceso de esta naturaleza. No me parece que sea el caso de la exploración. Por otro lado, le estaríamos poniendo un monto extra a la presión que ya tiene la exploración en su riesgo de inversión, ¿no es cierto? Si bien algunos países como Colombia y Ecuador han expresado que en estos procesos no pretenden recibir dinero upfront, sino que más bien compromisos de exploración, sí existe en el sistema la posibilidad que así sea. De alguna manera se podría limitar la libre transferibilidad de estos derechos, porque si establecemos como requisito la licitación para otorgarlos, ¿por qué no establecemos la licitación para venderlos? ¿No es cierto? Creo que el tema de la discrecionalidad administrativa está presente. En general siempre consideramos que deberíamos tener menos discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, y lo que está demostrado es que no hay capacidad, o en general los países no tienen capacidad para llevar estos procesos adelante. Ecuador tiene esto desde el año 2009, no ha hecho ni una licitación. Colombia tiene esto desde el año 2010, no ha hecho ni una licitación. ¿Ya? Como conclusiones, con esto termino. Como les decía, lo que hemos tratado de traer esta mañana es un análisis en algo comparativo de cómo han reaccionado los países, medidas tributarias, medidas regulatorias, medidas de institucionalidad. Creemos que cuando los sistemas de otorgamiento de concesiones son estables, dan certeza jurídica, reducen la variable de la discrecionalidad, esto tiene, digamos, un rendimiento mejor en el largo plazo, e incluso en los casos de los países que toman estas medidas, por ejemplo tributarias, estas medidas van a poder ser más consistentes con esa institucionalidad. Entonces, es muy importante que tanto estos tres elementos que he mencionado tengan consistencia entre ellos. Y finalmente, como les decía, quería mencionar el tema de las subastas. Creo que es una tendencia que viene para los que están haciendo exploraciones en otros países. Pónganle un poco de atención a este tema, porque es algo que ya lo estamos viendo en distintas jurisdicciones. Muchas gracias.